días está moviéndose a nuestro alrededor, todos los días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y creo que una vez ya esto compartí en la reunión de joven, pero nos vamos a dar cuenta que es la misma cosa a lo que el Espíritu Santo hoy nos quiere hablar. Ya nos ha hablado, mejor dicho, nos viene hablando. Así que hoy tal vez simplemente nos va a volver a refrescar un poquito. Lucas capítulo 10, el verso 25 en adelante. Lucas capítulo 10, el verso 25. Sé que lo conocemos muy bien como una historia, como un pasaje, como un relato, pero más que eso, vamos a mirar y que el Espíritu Santo pueda ministrarnos en este día. Lucas 10:25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y eso es importante, y pensemos, ¿cómo leemos? Si leemos nada más para leer y por leer, hermano, nunca va a ser útil la palabra. Si leemos por leer, o no tengo que leer mi Biblia, o voy a leer mi Biblia, no te va a servir de nada. Por eso Jesús le pregunta: ¿cómo lees? ¿Qué entiendes? ¿Qué interpretas? ¿Permites que eso que vas a leer sea algo que te va a hablar realmente? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Entendió a qué se le estaba refiriendo Jesús? Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Siempre decimos qué sencillo es el Evangelio, qué sencillo es la palabra, qué sencillas son las cosas de Dios. Nosotros complicamos. Nos gusta siempre agregarle cosas, hacer cosas. El jueves estuvimos hablando acerca de eso, ¿no? Nos encanta. Como darle una manito a Dios, darle una ayudita. No, Dios lo único que quiere es que nos entreguemos y que digamos: acá estoy, Señor. Hacé lo que vos querés, como vos querés. Porque siempre que dependamos de nuestra fuerza, de nuestro esfuerzo, vamos a agarrar gloria para nosotros. Soy fiel, estoy orando, No. Dios lo único que quiere es que muramos a nosotros y digamos: Señor, acá estoy. De ahí cuando me vaya, pues. No necesita de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu conocimiento, de tu oración, de tu ayuno. Dios no necesita de nada. Necesita que muramos. Apelarse. Eso es lo que no queremos hacer. Morir a nuestro yo. Jesús le dice: haz esto y vas a vivir. Pero acá entramos nosotros, el verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Se habla mucho, estamos recibiendo mucha palabra, ¿no?, acerca de esto. Demasiado queremos justificarnos. Siempre le vamos a encontrar y le queremos poner la razón, el por qué. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué hago así? ¿Por qué esto? Y porque siempre tiene que haber una justificación. Y dice, queriendo justificarse a sí mismo, él dijo: Señor, ¿quién es mi prójimo? Como si fuera. Eso dijo: gracias, no hay problema, te voy a hacer entender. El 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Y pensaba esto, uno de los versículos que se leyó, que dijo el Señor. Amén. Ese ya está muerto, pero acá por lo menos está medio muerto, ¿no? Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Qué es el pasaje que también se había leído? Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y todos decimos amén, amén. Por eso aquella vez que compartí con los jóvenes, yo le dije, creo que mucho tiempo hemos malinterpretado y entendido mal. Vemos a la persona que necesita como nuestro prójimo. Y cuando miramos a la luz de la palabra es todo al revés. Nosotros tenemos que ser el prójimo del que necesita. ¿Entienden? El que necesita, a quien le ayudas, a quien haces algo por él, no es tu prójimo. Nosotros debemos ser el prójimo. El prójimo es el que ayuda, el que hace, el que da, el que es movido a misericordia. Nosotros siempre hemos, inclusive hasta tomado con compasión, es mi prójimo. No. Tú y yo tenemos que ser el prójimo. No vamos a poder terminar hoy esto, pero la primera parte nada más quiero tocar con ustedes. No hace falta que les relate, ustedes conocen demasiado bien esto. Dice Jesús, le pone un ejemplo porque viene un intérprete de la ley. No es alguien que está estudiando, no es alguien que está comenzando, es un intérprete. ¿Saben lo que es un intérprete, no? Alguien que interpreta, alguien que da a conocer, alguien que enseña, alguien que está hablando de lo que dice esto. Es un intérprete. Pero viene a Jesús para probarle. Aunque le llama maestro. Y él quiere saber qué tengo que hacer. Es la pregunta que siempre todo el mundo se hace, y ya también hace poco hablamos de esto. Gracias a Dios que estamos entendiendo que no tenemos que hacer nada, ¿no es cierto? Pero como hablamos el jueves, sabemos que para ser salvos no tenemos que hacer nada. Pero el tema es que siempre vamos a ser tentados a que algo tenemos que hacer para. No, nada. Es entrega, es muerte y nada más. El resto lo hace todo Dios. Es el Espíritu Santo el que quiere obrar. Es el Espíritu Santo el que quiere hacer. La planta no tiene que hacer nada para dar fruto. Lo que tiene que hacer es crecer y madurar. Lo que ya también hablamos esta mañana, ¿no es cierto? La planta no se tiene que esforzar. La planta no tiene que orar, la planta no tiene que hacer nada. La planta solo tiene que crecer y madurar para dar frutos. Así que Jesús le enseña a este intérprete de la ley. Y mira, ¿qué dice la ley? Y le dice esto y esto y esto, y dice, está bien. Y dice, andarse esto y vas a vivir. Y entonces el intérprete le dice, y entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es?
Porque él estaba pensando que a quién es el necesitado, quién es el pobrecito, quién es el aisinyarga que yo tengo que ir a ayudar. Porque nosotros a veces le vemos así a alguien, no sea nuestro hermano, sea quien sea que esté a nuestro alrededor, le vemos pobrecito, venga, le voy a ayudar, vaya. Qué mal actuamos, qué mal hacemos. Si yo te veo como una víctima, anda, pobrecito, le voy a ayudar. No, está mal. No es la actitud correcta. No es lo que Dios nos pide. Pobrecito, vos estás mal y te voy a dar una mano. Imagínense que el Señor nos trate así. Que el Señor tenga esa actitud para con nosotros. Es todo al revés. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Sí? Entonces él le pregunta quién es mi prójimo, y Jesús con un ejemplo sencillo le pone, hay un hombre, dice, que estaba descendiendo a Jerusalén, y por el camino se encuentra de que no solamente le roban, le asaltan, sino que lo dejan medio muerto. Y el primero que pasa es un sacerdote. ¿Y por qué le pone un sacerdote? Porque Jesús sabe que ellos rápido van a entender quién es un sacerdote. Es alguien que está en una posición religiosa muy alta, está considerado en el ambiente de ellos, por decir, alguien muy importante. Y le dice, él le ve y pasa de largo. Y esta palabra, vamos a pensar bien, ¿cuántas veces pasamos de largo ante situaciones, ante circunstancias? En Tejú decimos en guaraní, ¿verdad? No vemos. Vemos, pero no queremos ver. No solamente necesidad. Esto queremos aplicarlo a nuestra vida en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas. No estamos hablando de alguien que necesita ropa, ni solamente comida, o que necesita plata, o necesita algo material. Es alguien que ha sido robado, que ha sido golpeado y que está medio muerto. No solamente naturalmente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Podemos, y de acuerdo a lo que la necesidad que se presente delante de tu vida. Y no solamente vamos a hablar de la iglesia, de entre nosotros acá, a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas hay medio muerto? A nuestro alrededor. Y pasamos de largo. Pasamos de largo. ¿Por qué? Porque requiere responsabilidad. Y como vamos a mirar un poquito más adelante, te va a costar algo. El sacerdote pasa de largo, dice, y después viene un levita. Tal vez diríamos uno de un poquito más de nivel. Este no es el pastor, este es un líder nomás. Para algunos así, ¿no? Porque evitamos responsabilidad. Así que el levita también pasa por el camino, le ve, ¿y qué hace? Pasa de largo. Pero dice, después viene un samaritano. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y cuando habla de este samaritano, en primer lugar, nos hace pensar un poquitito. Si leemos el capítulo 10, vamos a entender de que Jesús le dice algo, perdón, en el capítulo 9. No lo vamos a leer ahora ni tampoco se pongan a leer ahora. ¿Está bien? Si no se van a desconcentrar. Pero desde el versículo 51 hasta el versículo 54 más o menos, hasta el 56 pueden leerlo después, se van a dar cuenta que Jesús manda a sus discípulos, dice que manda a sus mensajeros, y ellos entran en una aldea de samaritanos, y los samaritanos prácticamente le echan, no quieren saber nada, no queremos escuchar nada. Bueno, ahí están, ¿no es cierto?, Jacobo y Juan, vamos a pedir fuego, que se mueran todos. Estos son impíos, estos son rebeldes, estos son así. Jesús le dice, no, yo no vine para perder las almas, sino para salvarlas. ¿Y por qué le digo esto? Porque en este versículo que estamos, en este capítulo que estamos leyendo, Jesús pone a un samaritano como un buen ejemplo. ¿Entienden?
Si hablamos de misericordia, si hablamos de bondad, si hablamos de gracia, si hablamos de favor. Y ese pasaje que, no sé si algunos lo siguen leyendo o no, pero sí, cuando le dije que ojalá lean el Salmo 51 y lo oren cada noche. Tal vez yo no necesito. Pero David dice, espíritu noble me sustente. ¿Saben lo que es un espíritu noble? No habla solamente de humildad, de sencillez. Cuando una persona tiene nobleza de espíritu, usted se va a dar cuenta. No me quiero desviar mucho, pero un espíritu noble, hermano, es tan bueno porque es el espíritu del Señor. El Espíritu Santo es noble. El Espíritu Santo es noble. Y cuando David pide, espíritu noble me sustente. Pueden después ustedes buscar más. Así que cuando Jesús le pone este ejemplo, dice que este samaritano es el que se acerca y fue movido a misericordia. Nosotros podemos hacer las cosas por emociones, por sentimientos y hasta a veces por lástima. Ninguna de esas va a servir para nada. Y vuelvo a decir, esto podemos aplicarlo en el área que sea de nuestras vidas. Si no nos mueve la misericordia, hermanos, Pablo dice en Corintios, podés vender tu casa, podés regalar todo, vos te podés quedar en la calle, pero si no es por amor, de nada sirve. Lo único que va a entrar pobre en el cielo, naturalmente y espiritualmente. Si no somos movidos a misericordia, nuestro corazón se endurece. Nuestro corazón, nuestra actitud es muy diferente. Si no somos movidos a misericordia, hermano, vamos a ver la necesidad, vamos a ver el problema, vamos a ver la situación, pero vamos a pasar de largo, porque no es mi problema, es tu problema. Y como dije, a veces hasta vamos a justificar, te mereces estar así. Y a veces le vamos a buscar la vuelta, porque pensamos, está bien que a vos te pase esto. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Fue movido a misericordia. Bueno, si somos movidos a misericordia, no solamente vamos a ver, no solamente vamos a decir, ay, qué lástima, vamos a hacerte ahí con el 10. ¿Qué dice? Acercándose. Ya es un paso. Se acercó. Y consideró y miró y dijo, bueno, voy a llamar al 911 que venga una ambulancia. Se acercó y él podría haber hecho, yo no soy médico, no soy doctor, no entiendo nada, pero siempre hay algo que podemos hacer. Siempre hay algo que podemos hacer. Primero fue movido a misericordia y acercándose. ¿Qué hace que te acerques a las personas? La misericordia. Y la misericordia no es para el que me cae bien, o el que me gusta, estoy de acuerdo, o el que según yo merece. Misericordia es para el que no merece. Por eso Dios tiene que renovar esa misericordia todos los días sobre nuestras vidas. Así que esa misericordia va a hacer que te acerques. El orgullo te aleja, la soberbia te aleja. Pero la misericordia te acerca. ¿Y qué hace? Te mueve. ¿Qué hizo? Fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas. Tercero, echóles aceite
y vino. Son las dos cosas fundamentales. Esto tal vez vamos a terminar compartiendo el próximo domingo porque es un tema bastante amplio también. Pero pensaba esto: ¿tenemos aceite en nuestras vidas? ¿Llevamos aceite con nosotros? ¿Llevamos vino con nosotros? Si no, no vamos a poder. Y tercero dice, poniéndole en su cabalgadura. ¿Qué quiere decir eso? Que él se fue caminando y al otro le puso sobre, no sé si era burro, caballo, no sabemos qué, pero le puso. Habla de humildad, ¿no? No solamente fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, le puso aceite, le puso vino y le puso encima de su cabalgadura y él se fue caminando al lado. Una vez ya hablamos de lo que es bajarse la cabalgadura, ¿verdad? ¿Sí? Desmontar, bajarnos, cuesta un poco, y ponerle a otro en otro lugar. Para nosotros, para muchos de nosotros ya hubiera sido suficiente. Vendé su herida, le sané, oré por él, le puse aceite, le puse vino, ya está. Ahora, ponerle en el lugar donde nosotros estábamos, porque estamos hablando también de egoísmo, ¿no es cierto? Alzarle a él y ponerle en ese lugar y nosotros llevarle y tenemos que ir caminando ahora. Por eso cuando hablamos de prójimo, hermanos, es serio. Porque le vas a poner a la otra persona en el lugar que vos querés estar. Y ahora no termina ahí, lo llevó al mesón, a un lugar donde podía estar cómodo, tener una cama, ser cuidado. ¿Y qué dice después? ¿Qué dice tu Biblia? Muchos de nosotros nos quedamos en la primera parte. Tenemos misericordia. Algunos van a avanzar un poquito más, se van a acercar. Otros también van a vendar tu herida. Otro va a echar aceite de vino. Otro te va a llevar. Otro va a ir. Pero algunos quedamos en 2 o 3 cosas y nos quedamos allá. Es suficiente. Este es el hombre que lleva, le pone en el mesón, le deja un lugar con cama, con cuidado, y cuidó de él. No dice que era su pariente, su vecino, su amigo, su cuate, su socio, nada, era un extraño total para él. Eso es ser prójimo. Todavía nosotros nos manejamos de acuerdo a lo que la persona es con nosotros. Si vos me tratás bien, te trato bien. Si vos me hablas mal, yo te voy a hablar mal. Si sé que no te caigo bien, vos tampoco me caes bien. Nosotros todavía nos tratamos los unos a los otros de acuerdo a como el otro me trata. ¿Ese es el Evangelio? Al menos conforme a lo que está en la Biblia. Nosotros hacemos las cosas todavía de acuerdo a lo que nosotros juzgamos quién merece y quién no merece. Por eso Jesús derriba el pensamiento de este hombre, de este intérprete de la ley, lo tira por el piso. Porque según la ley, según lo que él entendía, según lo que él conocía, esto no tiene sentido. Un samaritano es alguien despreciado por los judíos.
Pero él dice, cuidó de él. No dice cuántos días. No sabemos. Se quedó y cuidó de él hasta que este hombre tenga la suficiente fuerza tal vez para valerse por sí mismo, hasta que este hombre esté seguro de que ya estaba lo suficientemente sano. Pero no termina ahí. Dice, otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Eso es ser prójimo. Eso es ser prójimo. Lo dejó, lo cuidó y hasta después ya dejó pago adelantado. Y si algo falta, dice, anótalo, porque yo voy a volver y te voy a pagar. Sé que todo esto habla en primer lugar de nuestro Señor Jesucristo. Pero la enseñanza que Él quiere darle a este intérprete de la ley y a nosotros dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Con quién vas a hacer? ¿Solamente con quien vos considerás que se merece? ¿Qué es la actitud que tenemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Dios está queriendo volvernos a un corazón realmente, hermanos, conforme al corazón del Señor. Que podamos tener el corazón que Él tenía, un corazón misericordioso. Un corazón que realmente es movido por misericordia. Si todavía tenemos lástima, saquemos eso. Y si tenemos otra cosa peor todavía, saquemos con más razón. Pero la otra parte la vamos a ver el próximo domingo, pero la parte que hoy vamos a ver es la actitud que tuvo este, ¿cómo era? Cacique misionero, no misionero, samaritano. La actitud que él tuvo. No pasemos de largo de los problemas, de las circunstancias, de las situaciones. No pasemos de largo. Con eso no se sana nada. Con eso no solucionamos nada. Nosotros mayormente decimos opama. No vayas porque después te vuelve a acordar. Porque después vuelve a hacer. Queremos pasar de largo y no es la solución. Hay que sacar aceite, hay que sacar vino, hay que vendar, hay que cuidar. Por eso ser prójimo, hermano, te va a costar algo. ¿Y por qué digo esto? Porque como ya escuchamos varias veces, la palabra de hoy nos vuelve a recalcar, nos vuelve a exhortar. ¿Qué es? Necesitamos dejar 2 cosas, dijo la pastora. ¿Cuál era? ¿Qué cosa? Egoísmo y maldad. ¿Somos egoístas? ¿Somos egoístas? Sí. Sí. Dígalo con convicción. Somos egoístas. Porque en todas las cosas todavía ponemos en primer lugar nosotros. Nosotros. Pocas veces todavía pensamos en los demás. Así que este samaritano nos enseña muchas cosas. No era sacerdote, no era levita. Yo creo que a veces las personas de afuera nos enseñan mucho más cosas que muchos cristianos que están dentro de la iglesia. Según nosotros, a veces tienen mejor testimonio que nosotros. Pero nosotros somos creyentes. Somos sacerdotes, somos levitas, pero de muchas cosas pasamos de largo. Y qué triste que un impío tenga mejor testimonio que nosotros. Se vaya al infierno, tal vez decimos. Pero en muchas cosas a veces hacen mejor las cosas que nosotros. Pero nosotros a veces queremos juzgarle.
Entonces, la palabra que Jesús le dice a este, ve y haz tú lo mismo. De ser movido, de actuar, de hacer. Así que ahora vamos a ir un ratito a Mateo capítulo 25, porque, como dije, hoy ya tenemos doble prédica. Así que algo el Señor nos quiere decir, ¿no? Amén. Capítulo 25 de Mateo. Jesús le habla de muchas cosas, la gente quiere saber qué va a pasar, cómo va a ser que venga, y ya Jesús le habló de muchas cosas, pero esta parte nos habla a nosotros. Mateo capítulo 25, el verso 31 en adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. ¿De qué lado estamos? Amén. Eso vamos a ver aquel día, porque el que va a apartar va a ser él. Y muchos que tenían pelo de oveja había sido cabrito. Y muchos que nosotros consideramos cabrito había sido eran ovejas. Gracias a Dios que él va a apartar. Porque nosotros acá a veces... Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Acuérdense que está hablando de que cuando él viene con sus ángeles, viene para sentarse y hacer el juicio final. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Qué lindo! ¿Cómo nos vamos a sentir ese día? ¿Cómo? En el primer lugar, cuando vemos que nos dice vos a la derecha, ¡ah, gracias Señor! ¿Verdad? Y de repente el que dormía contigo a la izquierda. No, Señor nos libre. El Señor nos libre, ¿no? Qué cosa hermosa, qué gozo va a producir en nuestro corazón. Ay, Señor me mandó a la derecha, gloria a Dios. Ahora, lo más sorprendente que no es porque te va a decir, mira, no faltaste ningún culto, voy al que más ayunaba, no pone nada, no dice el que más estudió, el que más leyó. Yo sé que eso es importante, yo sé que eso es necesario, yo sé que eso Dios está mirando y es lo que Dios anhela, ¿está bien? Pero vamos a mirar en base a qué. Nosotros hoy todavía ese es nuestro parámetro, aún para nosotros mismos. Porque yo pienso, conozco la Biblia, sé orar, sé predicar, sé cantar, sé esto, aquello, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo, y juntamos todo eso como que Dios así, 10 puntos. Pero nos damos cuenta que el mayor ministerio al cual el Señor nos está llamando no es dentro de la iglesia. Afuera. Ahora el problema es que si nos cuesta venir a la iglesia, ¿qué ministerio vamos a hacer afuera? Dice entonces el rey dirá, no se sienta más como el corderito, es el rey. El rey es el que se sienta en su trono, y cuando se sienta en su trono, ¿saben para qué se sienta? Dirá lo de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué le dice esto? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Ve algo del samaritano en esto? ¿Nos vemos nosotros en esto?
Cada uno de nosotros vamos a mirar nuestra vida. Y no está hablando de dar limosna, hermano. No está hablando de cuando en el semáforo para que te dejen de multar y le da un mil y que se vaya, por favor. No, Dios no está contando cuántas monedas damos en los semáforos. Y entonces la pregunta a la de la derecha dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Aunque nosotros decimos, hermano, todo hacemos por el Señor, para el Señor. ¿Y cómo nos hacemos los unos a los otros? ¿Cómo hacemos los unos para con nosotros? Si ese que vos sabés que habló re mal de vos, te pide un vaso de agua, le vas a querer ir a traer y echar sal encima. ¿Con qué corazón le llevamos ese vaso de agua? Ahí nomás. Porque aunque le pases el vaso de agua, pero lo haces enojado, enojada, con rabia, cero. Porque acá Jesús está diciendo, si no lo hicieron eso, como para mí, a la izquierda. Yo sé que no estamos hablando de condenación y salvación, espero que todos nosotros tengamos esa seguridad en su corazón, pero nuestra actitud va a demostrar si somos salvos o no. Es un poco fuerte lo que le digo y sé que por ahí algunos van a decir nada, pero hermano, la vida que llevamos y lo que hacemos en esta tierra es lo que va a demostrar si somos salvos o no. Los justos le preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es un poco, no sé cómo decirle, según nuestro entendimiento espiritual, nosotros muchas veces juzgamos y vemos de otra manera. Pensamos, servir a Dios es hacer, sí, cosas en la iglesia. Eso es, sí. Tal vez yo te estoy sirviendo porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo aquello, porque esto, porque aquello, sea grande, sea chico, sea lo que sea, tal vez nosotros estamos sirviendo y es parte de nuestro servicio. Pero el mayor servicio que Dios está esperando de nosotros es con aquel que está medio muerto. A veces nos asqueamos y a veces nos enojamos, no sé, tenemos una actitud, lo que menos tenemos es misericordia. Ahora, yo no te estoy diciendo que porque le da vaso de agua a alguien o porque le da una abrigo a alguien, vas a ir a la derecha, eso solamente el Señor sabrá aquel día, ya te digo, es solamente Él sabrá si te va a la derecha o a la izquierda, o si yo me voy a la derecha o a la izquierda. Solamente Dios sabrá. Pero el problema es que según nosotros estamos siendo fieles a Dios porque estamos haciendo ciertas cositas como creyentes. Y acá Jesús, cuando viene y dice, yo me voy a sentar, vengo con todos mis ángeles, vengo como el rey para sentarme a ejecutar juicio. Y entonces empieza a separar derecha e izquierda, y muchos que iban a la izquierda probablemente estaban enojados. No merezco este lugar, Señor, no, esto no. Yo todo el tiempo fui fiel. Tuve hambre y me diste. Y por cuanto lo hiciste, y por estos más pequeños, no el que te cae bien,
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Y estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le dirán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que hacemos, Dios está mirando más lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces, somos prójimos y en primer lugar ese ser prójimo deberíamos practicarlo en nuestra casa. El ser prójimo deberíamos practicarlo primero en nuestra casa. Porque no vamos a ser prójimo del que está tirado en la calle, del que está hambriento, del que está necesitado, del que se está muriendo. Y no habla solamente el Señor de darle un pedazo de galleta o un plato de comida, eso incluye. Pero ojalá que seamos como aquel samaritano. Llevó y gastó. Ahora, ¿gastaríamos por otro? Siempre decimos, y les dije, ¿no? Cuando se trata de nosotros queremos lo mejor. Pero ¿hacemos esas cosas con el mismo corazón para otros? ¿Tenemos la misma actitud? Muchas veces nosotros creemos que yo merezco lo mejor. Yo merezco. Yo quiero lo mejor, que se me trate bien, que se me hable bien, que se me invite, que se me dé que esto yo quiero, yo creo. Y me ofendo cuando no sucede así. Pero tenemos ese corazón para con los demás, y no estoy diciendo para con el que te cae bien. Entonces, si ustedes vuelven a leer este pasaje y el Espíritu Santo nos dé entendimiento, todos nos damos cuenta que cuando el Señor se siente para juzgar, no es tanto cuánto conocíamos de la Biblia, ni eso tenemos que saber, estamos hablando, ni cuánto vos eras fiel, ni cuánto vos orabas, ni cuánto, no se nos va a sentar a juzgar por eso. Porque el Evangelio, siempre decimos, es vida práctica, es lo que vivimos todos los días, es lo que hacemos todos los días, es lo que hablamos todos los días, es la actitud que tenemos todos los días. Ese es el Evangelio, esa es la vida nueva, ese es el samaritano, ese es el prójimo. Así que para ir terminando nuestra primera parte, vamos a irnos a Santiago. Santiago también nos dice casi la misma cosa. Cuando nos habla de la fe, nos lleva a través de algo sencillo y práctico. Dice Santiago capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 12. Santiago 2:12, que dice: así hablad. ¿Y? Así hablad
y así hacer. Nosotros la primera parte hacemos demasiado bien. La segunda, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Tenemos que pensar que vamos a ser juzgados. Un día vamos a sentarnos, bueno, no sé si pararnos, no sé, pero cuando el rey esté enfrente, vamos a estar ahí. Y no importa hoy lo que disimulemos, lo que digamos, lo que mintamos, lo que escondamos, no importa ese día, hermano. Nos vamos a asustar de nosotros mismos. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Le está diciendo a los impíos? No, me está diciendo a mí. Y le está diciendo a ustedes. Nosotros queremos que se haga misericordia con nosotros. Pero cuando a nosotros nos toca, ponderáis. Juzgamos, hablamos, condenamos, criticamos y hacemos un montón de cosas. Y todo sin misericordia. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo creo que en aquel día el Señor tal vez, no sé, vuelvo así, esto es mi opinión, no digo que está en la Biblia ni que está hablando de herejía, ¿no? Pero tal vez el Señor así, mira, vos hiciste esto, y la verdad que te merecías todo esto. Pero como vos siempre tenías también misericordia con los demás. Entonces esa misericordia que vos siempre mostraste, que esa misericordia con la cual vos siempre actuaste, hace que también esto quede todo hoy cubierto. Amén. Ay, Señor, qué alivio. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que Dios tiene todos los días misericordia, porque si el juicio que nos merecemos cayera sobre nosotros todos los días, hermanos, chao. Ahora entonces, hermanos míos, el verso 14, ¿de qué aprovechará si alguno no dice que tiene fe? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Ahora, otra vez pensemos bien. Esto va a sacudir un poco tal vez la forma en que nosotros pensamos y creemos. Vuelvo a decir, yo creo que todos nosotros tenemos la seguridad que vamos a estar al lado derecho, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, todo lo que hacemos en esta vida es lo que va a hacer y va a demostrar que sí realmente ese lugar nos pertenece. El haber hecho la oración, el haber algún día dicho, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, eso se va a ver todos los días en lo que nosotros estamos viviendo. Y si lo que yo vivo, lo que yo hago, lo que yo hablo, lo que yo manifiesto no tiene nada que ver con lo que supuestamente un día yo acepté, entonces, hermanos, tenemos que pensar bien de qué lado vamos a irnos. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvar? Y nosotros decimos, sí, por fe. Pero esa fe se tiene que ver. Ahora es para sanar enfermos, para que yo me sane, para que yo ore, para que ocurra milagros, para esto, para aquello. Sí, la fe, hermano, incluye todo eso. Pero la fe, donde muchas veces nosotros no nos damos cuenta, se tiene que manifestar en mi vida, en lo que vamos a ver ahora. Yo puedo tener fe para ser sanado, entonces el que está enfermo le da la pinta, nena de fe hoy.
Y tenemos fe para esto, fe para aquello, para lo otro y para muchas cosas. Pero una de las cosas es para lo cual necesitamos también fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Si un hermano o una hermana están desnudos, ¿qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué? Aprovechan. Imagínense que un día, acá estamos, no conocemos todavía, somos pocos todos, ¿no? Pero un día supongámosle, que así que haga frío como en estos días. ¿Será que alguna vez pasamos acá enfrente y decir, hermanos, solamente quiero decir una cosa, por favor, ¿saben qué, hermano? Yo tengo 2 frazadas y es muy calentito, pero si a alguno de ustedes le falta, yo le voy a dar una frazada. ¿Hicimos eso alguna vez? Inclusive nos quejamos y que, ¿cómo quiero esa frazada? Qué bien. Cuando pueda me voy a comprar. ¿Pensaste alguna vez que a lo mejor tenés 3 frazadas en tu casa y que hay alguien que le haga falta? Solamente si tenés fe vas a pensar. A mí me hizo pensar diferente esto, no son ustedes. Porque dicen, ¿qué fe tiene el hermano? Pero es egoísta. No piensa en el prójimo, pero no quiere ser prójimo. No nos preocupamos por la necesidad de otro como por nuestra necesidad. Y cuando el Señor dice que yo me tengo que preocupar de tu necesidad como de mi prójimo, ahora no estamos hablando de haraganes y vagos, ¿está bien? La palabra es clara, ya le dije muchas veces. No estamos hablando de gente que no quiere trabajar, no estamos hablando de gente que es sinvergüenza, no, tenemos que ser conscientes. Pero estamos hablando del que necesita. Al que no quiere trabajar, hermano, no le ayudes. Amén. Al que no quiere trabajar, no le ayudes. Estamos hablando del que necesita de verdad. ¿Necesitamos fe para esto? Necesitamos. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y ahí continúa un poco más. Entonces, si el Señor permite, vamos a mirar la segunda parte del buen samaritano. Y seamos prójimos de los que necesitan. Pero oremos en primer lugar que lo que nos mueve a hacer todas las cosas es misericordia. Si no es eso, si es simplemente, porque siempre somos tentados, y ustedes saben que en esta era moderna casi siempre queremos una foto, y demasiado queremos que se enteren lo que hicimos, lo que di, lo que compartí, lo que regalé, lo que está demasiado. Por ahí se van a enterar, por ahí van a ver, no hay ningún problema. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, todo lo que hacemos en lo secreto, Dios recompensará
en público. Y cuando estaba meditando en esto, me vino a la mente, hay muchas palabras que quedan guardadas en el corazón, ¿no es cierto? Y tal vez si yo te pregunto, ¿cuántos de los mensajes o de las palabras que ya predicaste, cuánto te acordás de verdad? Y imposible. Pero hay un mensaje que casi muchas veces ha venido a mi corazón, así andando por ahí, de repente a veces me acuerdo, y me hizo pensar cuando compartí esto, porque me acuerdo cuando nos habíamos mudado acá, cuando estábamos en ese salón, ahora un edificio, ¿no? Algunos llegaron a conocer 2 saloncitos donde llegamos a estar ahí. Me acuerdo que una vez yo prediqué lo que dice el proverbio, y no sé por qué, casi siempre me acuerdo de ese mensaje. No el mensaje completo, pero sí el versículo. Cuando decía que el que da al pobre, a Dios presta. Y después dice otras cosas más, en el sentido de que todo lo que vos das al pobre es como si le estuviese dando a Dios. ¿Dios necesita? No. A otra cosa, siempre que des, no des lo que vos no querés. ¿Me entiendes lo que le digo? Porque si algo que ni vos querés, supuestamente estás regalando, hermano, eso es pecado. Ahora, si yo digo, esta camisa realmente me gusta, quiero mucho, pero siento regalarle a alguien. Pero cuando tú ya querés, ¿dónde se ve acá? Más me voy a regalar. No des nada. Voy a dar porque ya no me sirve más. Te voy a regalar porque no des. ¿Tú crees que el Señor hace así con nosotros? Que dice el que siempre nos da lo mejor. Ahora, si lo que estás dando, lo que estás haciendo es realmente lo mejor que podés, lo mejor que tenés, entonces hay recompensa. Pero muchas veces nosotros somos egoístas y ni lo que nosotros queremos aparentar buenos y misericordiosos y damos a otro. Muchas veces hacemos eso. Tenemos que arrepentirnos. No des cosas que porque a vos ya no te importa, no te interesa, ya deja esa misma y da a otro, no. Siempre que hagas, vamos a mirar más el samaritano. Sacó de su plata, sacó de lo que él tenía y encima dijo, lo que falte yo voy a reponer. No, muchas veces no queremos gastar por los demás, ni a veces por nosotros queremos gastar, es otra cosa, ¿no? Pero siempre que te lleve a gastar algo por alguien, cuando digo gastar algo no estoy diciendo solamente plata. Y ese es el problema, hermano. Siempre vamos a atraer la escasez y la necesidad sobre nuestra vida si no aprendemos a tener un corazón generoso. Siempre la necesidad y la escasez y la miseria nos va a seguir. ¿Por qué? Porque es lo que está en nuestro corazón. Dios necesita transformarnos en que el Evangelio sea realmente genuino y verdadero en nuestras vidas, por lo que vivimos, por lo que hacemos. Y vuelvan a leer ese pasaje, cuando el Señor se sienta, el Rey se sienta para juzgar a la derecha y a la izquierda, no trae nada de lo que según nosotros es espiritual. En nuestro comportamiento y nuestra actitud de todos los días, para con el que el Señor ponga a tu alrededor. Y eso comienza en nuestra casa.
No podemos servir a Dios. Y jamás le vamos a servir a Dios si no comenzamos con estas pequeñas cosas en nuestras vidas. Para que podamos ver grandes cosas en lo natural y en lo espiritual en nuestras vidas, comienza en nuestro corazón. Seamos el prójimo que se mueve por misericordia, no por lástima, no por apariencia y no por otra cosa. Pero hermanos, siempre hace y da lo mejor que esté a tu alcance. Porque con la regla que nosotros medimos, vamos a ser medidos. No nos gusta gastar por los demás. Y ande yo, pues, humanamente hablando. Y por eso es que nunca eso va a poder salir de nuestras vidas. Porque necesitamos romperlo para que el Señor nos muestre cómo Él también quiere hacer con nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro.